forma mediante la cual los medicamentos son depositados en lo que es el árbol bronquial, incluso en los alvéolos, se puede explicar por principios físicos muy claros y en este caso fácilmente demostrables, ya que son relativos al concepto de aerosol. ¿Qué es un aerosol? Un aerosol es una suspensión relativamente estable de sólidos o líquidos en un medio gaseoso. Estos aerosoles van a penetrar diferentes sitios en lo que es la vía aérea, dependiendo del tipo de dispensador de aerosol que se esté utilizando. Nosotros sabemos que estas micras van a estar por tamaños y estas van a depender en este caso de la forma de impactación que van a tener en el mismo, ¿no? Cuando tenemos que es menos de 3 micras, estos van a estar depositados, o el sitio de depósito propiamente dicho, va a ser en los bronquiolos terminales y en los alvéolos. Cuando las micras varían de 3 a 6, van a ir depositados en los que son los medianos y pequeños bronquiolos. Cuando las micras son de 6 a 20, va a estar en este caso depositado en la tráquea y en los grandes bronquios. Y cuando es más de 20 micras, va a ser depositado en la vía aérea superior. El tamaño de la partícula producida por el sistema es el factor determinante en el depósito del aerosol. Aparte del tamaño, existen otros factores relacionados con el depósito, los cuales van a ser el tipo de nebulizador, la impactación por inercia y la sedimentación por gravedad. Perfecto, vamos ahora a darles a conocer qué son los nebulizadores ultrasónicos. El principio de funcionamiento de un nebulizador ultrasónico es el efecto piezoeléctrico, el cual se va a referir en este caso a la generación de corriente eléctrica que va a ser producida en cierto tipo de cristales al ser sometidos a la presión. Estos nebulizadores van a utilizar este efecto en sentido contrario, es decir, van a poseer un cristal de cuarzo, el cual se le aplica corriente de alta frecuencia, dando como resultado una vibración variable que se transmite generalmente a un líquido de acople y de este a la sustancia que va a ser nebulizada. La particularidad de estos nebulizadores ultrasónicos es que el volumen de salida va a variar entre 0 y 6 mililitros sobre minutos en la mayoría de aparatos, ¿no? Y en el tamaño de la partícula va a oscilar entre 0.5 y 4 micras, lo cual va a convertir que el nebulizador va a ser de máxima penetración. Muy bien, ¿cuáles van a ser las indicaciones para estos nebulizadores ultrasónicos? Va a estar indicado principalmente para neumonías crónicas que cursen con retención de secreciones o hipersecreción, siempre y cuando no exista broncoespasmo. También nos va a servir o va a ser útil para infecciones del sistema respiratorio con producción de secreciones de difícil manejo. Otro punto importante es que también va a estar indicado para pacientes con evidencia clínica de movilización de secreciones e incapacidad para toser adecuadamente. También va a estar utilizada o indicada para bronquiectasias, para abscesos pulmonares, para atelectasias. Muchos han de querer saber qué es un atomizador. Un atomizador es un dispositivo mecánico que está conformado por un contenedor de líquido y este se comunica con el medio ambiente a través de un diminuto orificio. Este va a constar también de un sistema que va a posibilitar la fragmentación del líquido al comprimirse contra el orificio de escape, en el que se produce una súbita aceleración de flujo dependiente de la fuerza de compresión que se aplica sobre el contenedor. Por lo general, la presentación de estos aerosoles en forma de atomizadores se va a limitar a medicamentos destinados al manejo de la patología de la vía aérea superior, puesto que las partículas producidas por estos no tienen mayor penetración distal. Nebulizadores jet o micronebulizadores. Los nebulizadores jet, llamados comúnmente micronebulizadores, constituyen tal vez la forma más utilizada de administración de aerosoles terapéuticos nebulizados debido a la facilidad de manejo y esterilización, y a la posibilidad de administrar drogas con dosificaciones precisas, por lo menos las depositadas en el aparato a la cual se suma su bajo costo en el mercado. El principio de Bernoulli es la base de funcionamiento de los nebulizadores jet, lo cual expresa que la presión lateral de un fluido, ya sea líquido o gaseoso, disminuye a medida que aumenta su velocidad. Este a su vez está con un efecto de Venturi. Aplicando el principio de Bernoulli a una corriente se pueden conseguir varios efectos, que son la aceleración de flujo, la mezcla de gases, la succión de líquido o gas. Estas partículas generadas por los nebulizadores jet tienen por lo general un diámetro que varía entre 0.5 y 1.5 micras, lo cual hace excelente cuando se trata de estimular total la vía aérea.
poseen una rata de producción de aerosol que varía entre 0.3 milimicras y 1.5 milimicras por minuto, por lo cual los pequeños volúmenes que se nebulizan tienen una duración entre 10 y 20 minutos cuando se utilizan flujos promedios de 6 litros por minuto como una fuente de poder. Estos nebulizadores van a soler acoplarse a una máscara de aerosol o pueden ser utilizados en circuitos de ventilación mecánica o de presión positiva intermitente, puesto que en este último el objetivo principal es un efecto mecánico de insuflación y es aprovechado para entregar medicamentos distalmente. La conexión del paciente se va a realizar por medio de una boquilla si este es completamente colaborador y comprende el procedimiento o por medio de una máscara de anestesia adosada al rostro al sujeto, técnica más usada en los pacientes críticos y pediátricos. Ahora vamos a hablar sobre el nebulizador hidrodinámico. Este tipo de nebulizador produce una pequeña partícula de tamaño semejante a la de los NUS, pero se utiliza un principio de producción de aerosol diferente, lo que convierte a esto a una alternativa más económica, utilizando el principio de Barrington, lo cual cuando un gas fluye dentro de una esfera hueca, esta a su vez escapa por un edificio de diámetro pequeño, va a generar alta presión y alcanza velocidad supersónica. Y si el suministro de gas es constante, el nebulizador va a contener una esfera hueca al que se suministra de forma continua un gas proveniente de fuente convencional. Esta esfera está siendo constantemente rociada con la solución para nebulización proveniente de un recipiente superior ubicado en el sistema. Cuando el gas escapa en la esfera, rompe la partícula líquida formada sobre esta, fragmentándola en partículas de diverso tamaño. El aerosol producido choca con un deflector en el objeto de seleccionar el tamaño de la partícula. Las partículas grandes se precipitan a un recipiente inferior que alimenta al superior junto con el goteo de líquido de la esfera que no se convierte en aerosol. Los inhaladores de dosis medida, también conocidos como IDM. Estos son dispositivos de producción de aerosol, los cuales van a usar la descompresión de un gas para administrar el medicamento. Tiene una facilidad de uso, eficacia, eficiencia y economía, por lo cual es el más usado en el manejo de pacientes ambulatorios. Los gases más utilizados hace algunos años eran los hidrocarburos fluoruros. La inhalación debe producirse en la mitad de la fase inspiratoria, pero partículas del nivel expiratorio máximo. Esto quiere decir el volumen residual. Terminada esta fase se va a mantener un periodo de apnea inspiratoria lo más prolongada posible. El uso de los IDM en niños siempre debe estar supervisado por un adulto responsable. Cuando se necesita el uso de IDM en pacientes conectados a ventilación mecánica, se va a utilizar un dispositivo acoplable, que es el aerovent. Ahora bien, el Respimat. Estos son inhaladores de aparición mucho más recientes, utilizados para administrar lo que es el tiotropio en dosis de 5 microgramos al día. Cada pulsación administra 2,5 microgramos, por lo cual se va a requerir 2 pulsaciones para completar una dosis diaria. El Respimat no es un inhalador de dosis medida, tampoco es un nebulizador, sino que es un novedoso sistema de combinación de algunos principios. No va a requerir un espaciador, ni tampoco va a requerir fuente de energía eléctrica. El medicamento en el cartucho está en forma de solución y no de suspensión, por lo que no va a necesitar agitar. Tiene una cámara muy pequeña, por lo que solo es útil para medicamentos de dosis bajas. Inhalación pulverulenta. Dentro del desarrollo de diferentes tecnologías para la administración de aerosoles, surgieron en el cuidado respiratorio una serie de dispositivos que entregan no líquidos suspendidos, sino fármacos de forma de polvo seco, los cuales conforman el grupo de equipos para la inhalación pulverulenta en forma de polvo.
Sus ventajas se relacionan con facilidad de uso, pues no requieren coordinación con la eliminación definitiva de los propelentes y con la dosificación exacta y reproducible del fármaco liberado. Entre sus desventajas se encuentran la alta impactación en la orofaringe, la necesidad de utilizar flujo inspiratorio entre 30 y 60 litros por minuto por la carencia del propelente, la posibilidad de la compactación del fármaco por humedad, el costo. Adicionalmente, algunos dispositivos no contienen excipientes, por lo que el usuario puede no percibir la inhalación, lo que puede originar sobredosificación o mala adherencia y abandono del tratamiento. Se reconocen dos tipos de inhaladores de polvo seco, los que son unidosis y los multidosis. Los unidosis requieren del aislamiento previo del dispositivo antes de su uso, y los multidosis contienen un número de dosis proveniente de fábrica, por lo que pueden resultar más ventajosos. El dispositivo HandyHaler es un sistema de entrega de medicamentos en forma de polvo seco, el cual está contenido en una cápsula dura, que al ser perforada por el dispositivo permite su administración de forma sencilla durante la fase inspiratoria. Este artefacto se diseñó para la entrega del tiotropio, un anticolinérgico recomendado en la terapia de mantenimiento en pacientes portadores de POC, que puede ser suministrada cada 24 horas, lo que potencialmente proporciona una buena adherencia al tratamiento. Siguiendo con los demás dispositivos tenemos el TurboHaler, otro dispositivo para inhalación mediante el cual se entregan diversos medicamentos. Posee un reservorio de polvo seco que permite para un sistema particular la liberación por rotación de una dosis regular de fármaco. Dicha dosis es inhalada por el paciente, una inspiración de aire, que al cruzar el dispositivo pone en movimiento el polvo. De esta forma, este sistema prepara y libera el aerosol al mismo tiempo que el paciente inhala, lo que evita el problema de coordinación. Como otro dispositivo tenemos el KingHaler y el EasyHaler, que son unos dispositivos con el cual se va a administrar principalmente el salbutamol, que va a ser para prevenir la terapia en personas asmáticas, y el formoterol, que va a ser un beta 2 de acción lenta, de inicio rápido y de duración más larga del salbutamol. Ambos productos en esta presentación son comercializados en algunos países europeos y de Sudáfrica. Un dispositivo de iguales características es el ClearHaler, es el EasyHaler adictamente con el que se administra el salbutamol separadamente. Siguiendo con otros dispositivos, el Discu y el AcuHaler son dispositivos de entrega de polvo seco con los que se administran diversos fármacos preparados de fluconazona más salmeterol, de modo que estos se incluyen de 4 pasos. Primer paso vamos a tener que es la apertura del dispositivo, que se va a sostener el dispositivo con una mano y se coloca en la parte pulgar de la otra mano que se la agarra en forma de palanca. Se empuja en dirección opuesta al usuario hasta que aparezca la boquilla y se trabe en disposición de inhalación. 2. Tenemos la preparación para la inhalación. Se nivela el dispositivo y el paciente exhala todo lo que sea posible sin expirar dentro del aparato. 3. Tenemos la parte que es la inhalación, que se coloca la boquilla entre los labios y se inhala rápidamente y profundamente. Es conveniente sostener la respiración durante unos 10 segundos para optimizar el dispositivo del fármaco. Como cuarto paso tenemos la parte que es el cierre, que se desliza con el dedo pulgar la palanca hacia el paciente, todo lo que pueda. El dispositivo HALER es un dispositivo de inhalación de polvo seco que se encarga con un disco laminar de aluminio llamado Rotadix, el cual contiene 4 alvéolos con el medicamento que será inhalado. Externamente el inhalador es similar al Discours, pero su mecanismo de funcionamiento es diferente. Cada alvéolo contiene el medicamento que se inhalará a partir del Rotadix a través de la boca mediante un dispositivo de plástico que es el DiscHaler. El mecanismo de funcionamiento es sencillo. Va a seguir 6 pasos. Primero se va a quitar la cubierta del dispositivo, se va a sujetar la pieza de alojamiento del Rotadix y se ala hasta el tope. 3. Con los dedos índice y pulgar se presiona con cuidado las zonas estriadas de agarre situadas en los laterales de la pieza y se estira hasta sacarla del cuerpo principal del inhalador. 4. Se pone el Rotadix nuevo en la pieza de alojamiento, asegurándose que el lado impreso quede hacia arriba y el alvéolo hacia abajo. 5.
Se pone la pieza de alojamiento en el cuerpo principal del inhalador. Sexto, se expira completamente manteniendo el inhaler alejado de la boca. Se coloca la boquilla cerrando firmemente los labios alrededor de ella. Se inspira rápida y profundamente y se mantiene la respiración durante unos segundos. El Rotahaler es un dispositivo de dosis única constituido de dos piezas, una superior que contiene un orificio para la introducción de la cápsula y una inferior en la forma de la boquilla con una malla y un deflector. Cuando el paciente rota el dispositivo, la tapa de la cápsula coloca en el orificio, se separa el cuerpo producto de la presión que ejerce el deflector y el polvo liberado pasa a través de la malla para ser inspirado por el paciente. Aerosoles terapéuticos. La administración de medicamentos por la vía inhalatoria, la cual se usa en diversos sistemas de producción y entrega de aerosoles terapéuticos. Principalmente la correcta administración de aerosoles se basa no solamente en el tipo de dispositivo escogido, sino además en el conocimiento exacto del evento fisiopatológico que va a ser manejado y de las cualidades farmacodinámicas y farmacocinéticas del medicamento nebulizado. La capacidad de respuesta del receptor al fármaco puede variar de un individuo a otro, principalmente porque pueden establecerse dosis aplicables a la mayoría de la población. Por tal razón pueden diferenciarse principalmente los diversos tipos de aerosoles, como tenemos los humectantes, los expectorantes, los beta-adrogenérgicos, los anticolinérgicos, los glucocorticoides, la epinefrina y las cromonas. También vamos a tener los antimicrobianos y los antivirales. Los humectantes, las vías aéreas superiores deben calentar el aire frío o enfriar el caliente. En las fases expiratorias, una parte del calor y el vapor de agua son retenidos en la mucosa para facilitar los procesos de regulación de la temperatura y de humidificación en los siguientes ciclos ventilatorios. Los gases utilizados en los sistemas de cuidado respiratorios van a ser secos y fríos. Por tal razón, es imperativo en todas las situaciones que se requieran su suministro, la humidificación y calentamientos previos, buscando un objetivo mínimo proveer un aire a 32 grados centígrados y un 100% de humedad relativa. El uso de agentes humectantes únicamente está indicado en aquellos casos en los que el paciente debe inspirar gases secos. La oxigenoterapia y la ventilación mecánica hacen imperativa la utilización de sistemas de humidificación, puesto que la vía aérea distal requiere para su óptimo funcionamiento gases saturados con el 100% de humedad relativa. En los aerosoles mucolíticos tenemos que el sistema respiratorio produce diariamente un volumen de secreciones de aproximadamente entre 100 a 150 mililitros. Como resultado de la excreción de los productos de las glándulas mucosas y caliciformes ubicadas a lo largo de la vía aérea. Cuando el volumen de secreciones va a exceder las posibilidades fisiológicas de la eliminación, aparece la tos, como primera línea de defensa dirigida al aclaramiento de la vía aérea. La secreción bronquial tiene una constitución muy compleja de un 95% de agua y 5% de proteínas, carbohidratos, lípidos, ácido desoxirribonucleico y nitroderivados. En caso de que haya compromiso patológico ciliar, las sustancias beta-adrogenérgicas van a contribuir a mejorar la actividad pulsátil y la calidad del movimiento de los cilios. La terapéutica con muco o secretolíticos nebulizados está dirigida hacia los restantes componentes de limpieza bronquial, estando entonces en una situación en la que se va a ejercer sobre la producción de moco y sus constituyentes, sobre la base sol en la cual se mueven los cilios y sobre la capa gel que va a ser el moco secretado. La atropina y la furosemida van a inhibir el transporte de agua, por lo cual desmejoran la función sol, pero tienen la ventaja de prevenir el broncoespasmo. Los fármacos que van a actuar sobre el moco secretado van a destruir el gel, rompiendo los enlaces químicos entre los biopolímeros y el seno entre ellos. Tenemos como la N-acetilcisteína, que va a actuar sobre los enlaces disulfuros, las soluciones hipertónicas sobre los puentes iónicos. Los secretolíticos como el agua, la solución salina hipertónica y el bicarbonato de sodio fluidifican el moco destruyendo los puentes iónicos. La euroenzina y más específicamente su metabolito activo con el ambroxol va a multiplicar los gránulos lisosómicos, secretores cuyos productos van a destruir las mucinas celulares y extracelulares. La N-acetilcisteína es tal vez el agente mucolítico más potente dentro del grupo de las sustancias que existen en solución para nebulización. Las indicaciones más importantes son las atelectasias causadas por obstrucciones endobronquiales, bronquitis crónica y aguda y bronco
fuente de poder oxígeno o aire comprimido dependiendo de la disponibilidad. Probablemente el efecto adverso más frecuente se va a observar el broncoespasmo, lo cual puede ser debido a la irritación de las vías aéreas y a las características hiperosmolares del fármaco. El mercaptoetanosulfonato de sodio es un fármaco capaz de romper los enlaces disulfuro de las glucoproteínas del moco reduciendo su viscosidad y está indicado principalmente en la atelectasia obstructiva y se suministra en nebulizaciones de 600 miligramos al 20% cada 8 horas. La dornasa alfa es la sustancia con mayor utilización en el manejo de las secreciones en pacientes con fibrosis quística. Es una enzima mucolítica producida por técnicas recombinantes y es idéntica, la cual va a actuar clivando el ADN extracelular en fragmentos menores, haciendo el esputo menos viscoso. El ambroxol multiplica los gránulos secretores lisosómicos y su intervención en la destrucción de mucinas constituyen la base a la administración de ambroxol inhalado en una serie grande de entidades patológicas. Es útil en el paciente postrado como medida profiláctica para prevenir la aparición de complicaciones. La solución salina hipertónica principalmente es usada para hacer referencia a sustancias que favorecen la expulsión del moco debido al aumento del volumen de líquido emoliente en las vías respiratorias. La solución salina hipertónica posee tales cualidades debido probablemente a la inducción del esputo por incremento en la actividad mucocinética derivada de hiperosmolaridad. Los beta-2 adrenérgicos. Primero, para saber su constitución, vamos a hablar acerca de los receptores beta-adrenérgicos. Estos son una clase de G receptores acoplados a proteínas que son objetivos de las catecolaminas, especialmente la noradrenalina y la adrenalina. Muchas células poseen estos receptores y la unión de un agonista generalmente causa una respuesta simpática, como taquicardia, mitidiasis, vasoconstricción periférica. Los agonistas beta-adrenérgicos son los broncodilatadores más potentes y de acción más rápida que existen. Su acción fundamental es la inducción de la relajación del músculo liso de las vías aéreas, mediado por los receptores beta-2 adrenérgicos sobre la superficie de las células musculares. La principal acción farmacológica de los beta-2 agonistas constituye la relajación de la musculatura lisa de las vías aéreas respiratorias, desde los bronquios terminales hasta la tráquea. Existen principalmente tres clases de broncodilatadores: agonistas beta-2 adrenérgicos, metilxantinas y anticolineros. Los agonistas beta-2 son los que producen la mayor broncodilatación en pacientes con asma bronquial. Los agonistas beta-2 adrenérgicos comúnmente usados se van a determinar en tres tipos de acción: intermedia, prolongada y ultra prolongada. En las intermedias tenemos como por ejemplo el salbutamol, el procaterol, el mesilato de victolterol, el albuterol, la terbutalina y el fenoterol. En acción prolongada tenemos el salmeterol, el formoterol, el bambuterol y el clenbuterol. Y como acción ultra prolongada vamos a tener al indacaterol. La administración, los beta-2 adrenérgicos pueden ser administrados por vía oral, inhalatoria o por inyección subcutánea o intravenosa. La ruta inhalada es preferida debido a que los efectos colaterales son un poco grados dado la broncodilatación. La farmacodinamia, los agonistas beta-2 adrenérgicos, según su ruta de administración, en una inhalación de comienzo de acción va a ser de 1 a 6 minutos. Su pico efectivo va a ser de 30 a 60 minutos y su duración va a ser de 4 a 6 horas. Su comienzo de acción va a ser de 1 a 3 minutos, con un pico efectivo de 15 a 30 minutos y una duración de 2 horas. Por vía oral va a ser un comienzo de acción de 30 minutos, un pico efectivo de 30 minutos y una duración de 3 a 6 horas. Los aerosoles anticolinérgicos son unas sustancias naturales o de síntesis que inhiben los efectos de la acetilcolina sobre el sistema nervioso central y periférico. Son inhibidores reversibles de los tipos de receptores colinérgicos, como son los muscarínicos y los nicotínicos, siendo la mayor parte de los anticolinérgicos que actúan sobre las vías respiratorias antagonistas del receptor muscarínico. La atropina fue el primer anticolinérgico utilizado en el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si bien su inespecificidad y su rápida absorción ocasionaban numerosos efectos secundarios. Actualmente existen 3 fármacos anticolinérgicos broncodilatadores: el bromuro de ipatropio, el bromuro de oxitropio y el bromuro de tiotropio. El bromuro de ipatropio es inicialmente desarrollado para el tratamiento del asma bronquial crónica. No es selectivo para los diferentes subtipos de receptores muscarínicos
de manera que ejerce acciones farmacológicas parecidas a la latropina sobre los músculos lisos bronquiales, las glándulas salivares, el tracto digestivo y el corazón. Es administrado por inhalación y sus efectos se limitan al tracto respiratorio, siendo 2 veces más potente que la atropina como broncodilatador. Es utilizado en el tratamiento del asma con el modelo de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. El principal inconveniente es que en el asma su ineficacia en casos de crisis asmáticas y el hecho de que su efecto es relativamente corto, de 4 a 6 horas, siendo necesarias 2 o 3 administraciones al día. Su dosis recomendada es de 20 a 40 miligramos de 3 a 4 veces al día en la EPOC y de 18 miligramos de 3 o 4 veces al día en la prevención del broncoespasmo en el asma. El bromuro oxitropio muestra propiedades similares a las del lipatropio, si bien se admite que su efecto es ligeramente más rápido. Su efecto broncodilatador máximo se alcanza a los 15 minutos de la inhalación. Glucocorticoides inhalados. La mayor acción de los glucocorticoides inhalados se ejerce de módulo de compresión de infiltrados de las células produciendo en la reacción inmune, como son los mastocitos, los linfocitos C, los macrófagos, los bacilos, los neutrófilos y las células epiteliales y las endoteliales. El principal efecto del antiinflamatorio de los glucocorticoides se basa en la inhibición de la síntesis de las numerosas citocinas. También que van a ayudar a actuar en una producción de los factores así como de sus receptores. Además, actúan en la expresión de las moléculas de adhesión sobre la báscula del cultivo del epitelio bronquial. Estos fármacos inhiben la respuesta tardía del asma, reduce también la hiperactividad bronquial, disminuye la secreción del moco, tienen propiedades vasoconstrictoras. ¿Qué son las cromonas? Este es un derivado sintético de las cromonas que poseen la actividad antiinflamatoria del asma bronquial. La vía funcional fundamental de la administración de estos fármacos es la inhibición de la depósito directamente dentro de las vías aéreas respiratorias, una absorción sistemática menor del 10%. El cromoláctico sódico se administra de 4 veces al día de dosis de 20 a 40 miligramos diarios, cuando se emplea un inhalador de dosis media y fija de 8 miligramos diarios de utilización de polvo microbolizado. Debido a la mala absorción de estos fármacos, los efectos adversos son minimizados y se eliminan generalmente en los síntomas de depósito. Antimicrobianos inhalados. El fin primordial de usar la vía inhalatoria para el tratamiento antimicrobiano es alcanzar las concentraciones de endobronquiales, como son las epiteliales y las ciliares, en forma de muchos mayores, los que se logran en un tratamiento sistemático oral o parenteral o al igual que reducen los efectos secundarios de estos síntomas de los fármacos. Principal indicación de los antimicrobianos en las inhalaciones. Infecciones crónicas colonizadas intervienen en la pseudomonas o ambas, en especial en la fibrosis quística. Fracaso en el tratamiento sistemático, se reconoce la resistencia antibiótica y efectos indeseables secundarios o ambos, cuando los antibióticos suceden en las bronquiostasias no asociadas a la fibrosis quística. ¿Qué es la epinefrina racémica? La epinefrina racémica es una amina que actúa sobre los receptores alfa y beta. Su utilidad en la inflamación de la vía aérea superior deriva de la potencial estimulación alfa que conduce a la vasoconstricción y consecuente a la disminución de la edema causante de la sintomatología. Está indicado principalmente en la obstrucción de la vía aérea superior, como es la CRUB, laringe y traquitis. Edema post-extubación por efectos de la beta, la indicación de la tendencia de la broncoespasmo y la bronquiolitis. Tenemos que dentro de los corticoides nasales van a suprimir lo que es la inflamación de la propia fosa nasal, actuando en múltiples puntos de la cascada inflamatoria, por lo que se considera terapia de primera línea de algunas patologías que van a cursar con una obstrucción nasal. Luego tenemos lo que son las rinitis alérgicas. Dentro de las principales indicaciones de estos fármacos tenemos la terapia de mantenimiento más efectiva es el tratamiento de la primera línea en pacientes con síntomas intensos y persistentes, particularmente eficaces en el alivio de la congestión nasal, debido a que su efecto no es inmediato, en el control inicial de los síntomas en pacientes con síntomas leves o episódicos, que pueden utilizar antihistamínicos de segunda generación y que van a poder utilizar también para su prevención. Pólipos nasales. Dentro de los distintos corticoides nasales han demostrado la eficacia en la reducción del tamaño de los pólipos y en la prevención de la recidiva tras su eliminación quirúrgica.
La presentación en gotas para la instalación puede ser una buena opción en la poliposis para alcanzar el meato medio, donde a menudo se forman los pólipos y los aerosoles nasales generalmente no llegan. Rinitis crónica no alérgica. Van a responder en menor medida a la terapia farmacológica. Sin embargo, debido a sus grandes componentes inflamatorios, los corticoides nasales pueden ser útiles para tratar el conjunto de síntomas. Cuando coexiste polifosis, la eficacia de los corticoides nasales es mayor. A pesar de la ausencia de la evidencia sólida, el tratamiento con los corticoides nasales supone una parte importante del manejo de la rinitis crónica no alérgica. ¿Cuál es el perfil de la seguridad? Tenemos los locales. A las dosis recomendadas producen pocos efectos adversos locales, irritación nasal, epístasis, costras nasales, raramente una perforación del tabique nasal, aunque en ocasiones puede ser motivo del abandono del tratamiento. A menudo se relaciona con una técnica de administración inapropiada. Tenemos los sistémicos. 1. Los corticoides nasales tienen muy poca biodisponibilidad sistémica, comparados con los corticoides orales o incluso con los inhalados. Los corticoides nasales más nuevos son la mometasona, fluticasona, propionato y fluticasona furoate. Tienen una biodisponibilidad sistémica muy baja, estamos hablando del menor del 1%. Una budesonida alrededor del 34% y beclometasona y triaminolona del 44 y 46% respectivamente. Recomendaciones para la administración de spray nasales. Antes de la administración de la primera dosis debe agitarse bien el envase y presionar el aplicador varias veces hasta obtener un pulverizado uniforme. Si el aplicador no se usa durante varios días, debe volverse a cebar hasta que se observe un pulverizado uniforme. Segundo, sonarse la nariz para limpiar los orificios nasales. Tercero, agitar el pulverizador suavemente antes de cada uso. Cuarto, inclinar la cabeza ligeramente hacia adelante. 5. Sujetar el pulverizador nasal en posición vertical y colocar con cuidado el aplicador en uno de los orificios nasales. 6. Orientar el aplicador hacia el exterior de la nariz, lejos del tabique nasal. Esto va a favorecer que el fármaco llegue a la zona adecuada de la nariz. 7. Mientras se coge el aire por la nariz, apretar firmemente una única vez el botón dosificador para pulverizar el fármaco dentro de la nariz. Los anestésicos locales. Como definición de los anestésicos locales, estos van a ser compuestos que bloquean de manera reversible la conducción nerviosa en cualquier parte del sistema nervioso a la que estos sean aplicados. Los fármacos que, aplicados en concentraciones suficientes en su lugar de acción, estos van a impedir la conducción de impulsos eléctricos por las membranas del nervio y el músculo, de forma transitoria y predecible, originando la pérdida de sensibilidad en una zona del cuerpo. Pasado su efecto, la recuperación de la función nerviosa va a ser completa. El proceso neuronal mediante el cual se codifica y se procesan los estímulos nocivos a través de los nociceptores o receptores de dolor que pueden detectar cambios térmicos, mecánicos o químicos por encima del umbral del sistema, sea en los receptores sensitivos, a lo largo de un nervio o tronco nervioso. La clasificación de los anestésicos locales por su química tenemos los esteres y las amidas. En los esteres están la cocaína, la procaína, la tetracaína y la benzocaína. Amidas, lidocaína, bupivacaína y robipacaína. Mediante su potencia y duración, la potencia baja y duración corta, la procaína y la cloroprocaína. Por su potencia y duración intermedia, la mepivacaína y la lidocaína. Y por su potencia alta y duración larga, la bupivacaína y la ropivacaína. La acción en el sistema nervioso central, cuando se administra por vías endovenosas a elevadas concentraciones, se absorben rápidamente los niveles en sangre y se elevan y pueden alterar otros sistemas. En el sistema nervioso central las acciones son complejas, como excitación, produciendo náuseas, vómitos, agitación, confusión, temblores y convulsiones. Cuando existe depresión puede llegar a coma, un paro respiratorio y consiguientemente a la muerte. La acción al sistema cardiovascular, la lidocaína tiene acciones antiarrítmicas de mucha utilidad clínica.
En general, todos los anestésicos locales son depresores de la actividad cardíaca y estos efectos ocurren a concentraciones sanguíneas elevadas que solo se alcanzan por accidentes o desconocimientos de las dosis que deben utilizarse. Según sus usos clínicos, los anestésicos locales para inyección tenemos la bupivacaína, la cloroprocaína, la lidocaína, la procaína y la tetracaína. Los anestésicos locales para mucosas y piel están la dibucaína, diclonina y pragmocina. Los anestésicos locales de baja absorción, la benzocaína, y de uso oftálmico tenemos la proparacaína y el venoxinato. La lidocaína es un anestésico local que bloquea la propagación del impulso nervioso, impidiendo la entrada de los iones de sodio a través de la membrana nerviosa. La bupivacaína es un anestésico local que va a bloquear la propagación del impulso nervioso, impidiendo la entrada de los iones de sodio a través de la membrana nerviosa. Es 4 veces más potente que la lidocaína. La procaína va a estabilizar la membrana neuronal, previniendo el inicio y la propagación del impulso nervioso. La benzocaína apenas se va a absorber e inicia su acción en 30 segundos y dura entre 10 a 15 minutos. Bloquea los receptores sensoriales de las membranas mucosas, disminuyendo la permeabilidad a los iones de sodio.